A ver este punto particular que tiene que ver con Julieta Haidar en cuanto a mencionar al discurso como una práctica semiótica discursiva que tiene que ver con las diferentes transdisciplinas. El hombre se tendría que estudiar a través de varias disciplinas, pero también los discursos se tienen que estudiar a través de varias disciplinas, ¿no? Entonces ella no solamente vería las tres disciplinas importantes que vería Theo Van Dijk, de sociología, lingüística y psicología, sino también vería la cultura, vería también la historia como partes importantes del estudio del discurso. Entonces, si nos fijamos ahorita, van a coincidir ciertos aspectos que son muy similares, tanto en Van Dijk como en Julieta Haidar y otros teóricos del discurso, ¿no? La primer punto que menciona Julieta Haidar es que nosotros, cuando estamos comunicándonos y cuando estamos elaborando discursos, dependemos de reglas sintácticas, dependemos de reglas semánticas y dependemos de reglas pragmáticas. Entonces, el lenguaje depende de estos tres tipos de reglas, pero también los discursos tienen una lógica, tienen una coherencia, y para que tengan esta lógica, esta coherencia, tienen estas tres partes. Tienes que estar bien hechos sintácticamente, tienen que semánticamente tener sentido y tienen pragmáticamente estar dirigido a determinados usuarios. Entonces, para estudiar el discurso, tengo que ver estos tres elementos que serían muy, muy importantes. Si yo muchas veces sigo estas reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas, yo voy a conseguir que mi discurso esté cohesionado y que mi discurso sea coherente. Entonces, eso es como la primera regla del discurso, ¿no? Tiene que tener cierta cohesión, tiene que tener cierta coherencia. Si nosotros viéramos una persona completamente loca, pues no tendría esta coherencia ni tendría esta cohesión. Pero muchos discursos, los políticos, los educativos, hasta los religiosos, tendrían que tener estas dos características de coherencia y cohesión. Pero lo que le va a agregar principalmente esta Julieta Haidar va a ser un aspecto muy importante que tiene que ver con las condiciones de producción. Esta parte de la teoría francesa, entonces la teoría francesa diría que los discursos están siendo producidos de otros discursos. Entonces nosotros nos basamos en el ejemplo de otros discursos para producir los discursos nuevos. Y para producir estos discursos nuevos va a depender de todas las características que estaban anteriormente en la otra diapositiva. Va a depender de mi psicología, de mi inconsciente, de la parte filosófica que yo le quiera poner a mi discurso, de las condiciones históricas del momento, de a quién va dirigido, ¿no? Entonces hay muchas condiciones de producción de cualquier discurso, sea algo que aparece en el periódico, sea algo que aparece en las noticias, sea algo que está diciendo un político, depende de condiciones de producción. Entonces, por eso siempre en los discursos tengo que conocer ese contexto. Pero esos discursos muchas veces no se dicen, sino que están circulando todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que dice un político va a circular en la prensa, va a circular en la televisión, va a ver comentarios de lo que está diciendo. Entonces, hay una circulación. Entonces, muchas veces lo que dijo ese personaje puede ser que se transforme completamente, como en ese juego de que uno le dice al otro, el otro le dice al otro, y de repente cuando llega ese mensaje a la última persona que lo está oyendo, ya llega completamente distorsionado. Entonces, hay una circulación que puede ser de un lugar real a los medios de comunicación y a las personas. Y no solamente llega a las personas, sino que esas personas las comentan con otras personas y entonces el discurso sigue circulando. Y luego ya las condiciones de recepción, entonces puede ser que cuando 10 personas escuchen el mismo discurso, puede ser que las personas entiendan diferente esos discursos dependiendo de su edad, dependiendo de su clase social, dependiendo de sus estudios o dependiendo de su atención. Entonces también los discursos se reciben de manera completamente diferente. Entonces este punto número 3 sería una diferencia con Theo Van Dijk, porque ella quiere irse más atrás y estudiar estos aspectos de cómo se está produciendo el discurso y de cómo está circulando y llegando a los receptores concretos. Pero también partiendo de la teoría marxista, también le gusta mucho la teoría marxista a Julieta Haidar, es que va a haber diferentes materialidades dentro de los discursos y el discurso va a tener un funcionamiento muy complejo. Las varias materialidades de este discurso pueden tener que ver con lo sintáctico,
bueno, tiene que ver en primer lugar con lo morfológico, con cómo estoy pronunciando, cómo estoy diciendo las palabras. Tiene que ver con los sonidos, también tiene que ver con la escritura, y en la parte sintáctica, cómo formo las frases, cómo formo las oraciones, cómo formo los párrafos. En la parte semántica, con cómo utilizo los significados de las diferentes pragmáticas, y en la parte semántica, cómo utilizo las palabras, y en la parte pragmática, a quién está siendo dirigido. Entonces, el discurso sería material. Una conversación, aparentemente es muy fugaz, se puede ir esa conversación, pero lo que tratan de hacer los estudiosos del discurso es grabar esa conversación para ver cómo estamos hablando en contextos particulares. Entonces ya tendríamos diferentes materialidades, ¿no? Puede ser escrita, puede ser hablada, o muchas veces puede ser transmitida a través de un video, a través de una grabación. Entonces yo tengo ese cassette, o tengo esa grabación de esa persona, o puedo tener una fotografía, o tengo la escritura de esa persona, o tengo un artículo de esa persona, o tengo la voz de esa persona, ¿no? Entonces hay una materialidad en la parte del discurso. Hace poquito había una duda en que encontraron una grabación y decían que era la voz de Frida Kahlo. Entonces la voz de Frida Kahlo tendría esa materialidad por haber sido grabada en su momento, ¿no? Entonces sería algo completamente material. Si yo subo esta clase a YouTube, va a haber una materialidad, y va a ser una materialidad de muchas partes, ¿no? Va a ser una materialidad visual, va a ser una materialidad sonora, y si de repente hay algo escrito, que sería en este caso las diapositivas, sería otra materialidad completamente diferente. Entonces yo tengo que ver este funcionamiento complejo del punto 3, de cómo se produce, cómo circula, cómo se recibe, y tengo que ver el funcionamiento de estas reglas. Entonces sería un funcionamiento complejo. Esta Julieta Haidar también sigue a otro semiótico que se llama Yuri Lotman. Entonces para Yuri Lotman los signos, los códigos, los símbolos están funcionando dentro de la cultura. Entonces no puedo entender un signo, un código, la comunicación, no la puedo entender si no es a través de la cultura. Pero una característica muy importante para Yuri Lotman es que hay cosas que se guardan de la cultura y hay cosas que se desechan de la cultura. Hay cosas que yo no me acuerdo que pasaron hace un siglo o a lo mejor hace 20 años, pero hay cosas que no me acuerdo. Entonces la cultura, una primera característica es que va a tener una memoria, pero no todo queda grabado en esa memoria, sino hay muchas cosas que se pierden. Se pierden muchas películas, se pierden muchos libros, se pierden muchos personajes históricos o muchos personajes que vivieron. Entonces muchas veces solo va sobreviviendo lo que yo recuerdo, esa memoria que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿cuántos actores puedo reconocer de la época de oro del cine mexicano? ¿O cuántos actores reconozco de las que trabajaban hace 10 años? Ahorita se acaba de morir Sean Connery, que es el agente 007. Entonces, la gente joven, pues a lo mejor ya no va a recordar a este actor, entonces puede ser que se pierda quién era ese actor. Y otra de las principales funciones de la cultura va a ser generar sentidos. Entonces la cultura no es algo muerto, la cultura es algo que está generando sentidos todo el tiempo. Está generando sentidos a través de la comunicación, a través de los discursos, a través de mis movimientos, a través de mis rituales, ¿no? Entonces la cultura produce memoria y la cultura produce sentido. Pero para Lotman y para Julieta Haidar, las culturas serían heterogéneas y políglotas. Entonces hay muchas maneras de culturas, hay muchas maneras de vivir y de entender una cultura. Entonces hasta dentro de una misma cultura hay muchísimas variantes, ¿no? Entonces todos somos mexicanos, pero nos gusta diferente música, diferente comida, vestir diferente, tenemos una religión, tenemos religiones diferentes, tenemos culturas completamente diferentes. Si una persona que viene del norte es diferente a una persona del centro, o una persona que haya vivido mucho tiempo en la playa, tiene una cultura completamente diferente. Entonces las culturas son heterogéneas y las culturas no serían únicas, sino serían políglotas. Habría muchas culturas. Habría muchas culturas, desde nosotros que vivimos en la ciudad, y en la propia ciudad hay diferentes colonias que tendrían diferentes culturas. Y otra diferencia con Theo Van Dijk es que Theo Van Dijk como que no estudia mucho este aspecto de los símbolos, pero Julieta Haidar, como es antropóloga, pues le interesa muchísimo enfatizar el aspecto de los signos
el aspecto de los símbolos. Entonces, lo primero que ella va a mencionar sería que los símbolos también se están produciendo, los símbolos están reproduciendo y los símbolos están produciendo y reproduciendo. Entonces, la cultura sería todo este manejo de símbolos que se están produciendo. Entonces, estos símbolos son los personajes, son las acciones, son los hechos, son los productos artísticos y son los productos de comunicación. Entonces, siempre están renovando. Entonces, la cultura siempre está renovando. Salen nuevas canciones, nuevos libros, nuevas formas de vestir, nuevos discursos. Entonces, la parte simbólica tiene mucha importancia para Julieta Haidar. Y algo que también es importante es que va a haber cambios culturales, históricos y políticos. Entonces, ella está viendo esta parte de movimiento, esta parte de transformación que existe en las diferentes décadas, que existe en las diferentes sociedades. Entonces, para Julieta Haidar, los discursos los tenemos que entender y los tenemos que ver dentro de una gran complejidad y como prácticas, como algo que está realizando constantemente en la parte social, en la parte cultural, pero también, y muy importante, con la parte histórica, con la parte política, y muchos de estos discursos también son ritualizados. Se ritualizan, van a funcionar de determinadas maneras en las diferentes instituciones o fuera de esas diferentes instituciones. Entonces, para ella el discurso no se podía entender aisladamente del universo de la cultura, y la cultura sería heterogénea y la cultura sería políglota. Muchas veces la cultura va a estar funcionando por instituciones o fuera de estas instituciones, ¿no? Antes, por ejemplo, la institución religiosa era muy importante, ¿no? Entonces, todas las fiestas importantes de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, la gente tenía que ir a la iglesia, ¿no? Pero creo que esta institución, pues de repente ya no vamos tanto, entonces ya nosotros realizaríamos Día de Muertos, Navidad, todas las diferentes fechas fuera de la iglesia, entonces serían no institucionales. Y el último punto importante que va a mencionar Julieta Haidar es que si tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con lo político y tiene que ver con los ritos, es una práctica completamente relacionada con símbolos, es una práctica completamente relacionada con signos, entonces sería una práctica subjetiva. No podemos entender los discursos desde el punto de vista objetivo, sino serían completamente subjetivos. Y serían completamente subjetivos y polifónicos porque todo el mundo los vamos a entender de manera diferente. Entonces, y va a estar interviniendo nuestra subjetividad para esa creación de los diferentes discursos. Entonces, una clase es un discurso. Entonces, si yo les digo, den ustedes la clase, ustedes van a poner su subjetividad. No sé, se me ocurre que a lo mejor lo pueden poner con carteles, pueden poner con títeres, pueden poner con diapositivas, pueden poner con videos. Entonces es algo completamente subjetivo. ¿Cómo se tendrían que dar una clase si no les dieran ninguna normas, ninguna reglas de cómo dar la clase? Entonces, hacer un discurso también tiene una parte muy, muy subjetiva. Y esta parte muy, muy subjetiva estaría en la parte de la producción y en la parte de recepción. Principalmente estaría en la parte de recepción, y estaría principalmente en la parte de recepción porque los discursos llegan diferente a todas las personas. Todas las personas entenderíamos diferente los discursos. Si bien el discurso tiene una parte literal, una parte objetiva, el discurso se abre, se permite que se lea de manera completamente diferente. Entonces, para resumir y redondear esta idea, los discursos serían producción semiótica, discursiva, comunicativa, muy compleja. Es una producción, es semiótica, porque no solamente están las palabras, sino también están todos los otros signos. Es discursiva, porque tiene que estar coherente, con cohesión, con intención, con una estructura, y es comunicativa. Siempre se hace para los otros. Entonces los discursos no se hacen para mí mismo, porque si no sería algo muy absurdo que hacer un discurso para mí mismo, ¿no? Siempre va a requerir de un oyente. Bueno, algo que le interesa mucho a Julieta Haidar
Ya vimos que es la parte de la tradición, la parte de la historia, la parte esta conceptual, es la parte que es un producto complejo, un producto transdisciplinario. Entonces ella siempre va a citar a partir de qué autores está haciendo su teoría, a partir de quién está siguiendo esos conceptos. Entonces aquí en esta diapositiva vemos que unos conceptos que va a utilizar Julieta Haidar van a partir de Michel Foucault, otros conceptos van a partir de Michel Pechus, otros conceptos van a partir de Jean Robin. Estos tres serían principalmente franceses, o van a partir de Eliseo Oberón, que sería un teórico de la semiótica argentino que se va a vivir a Francia. También podían partir de Kristeva, que es de origen rumano, pero también vive en Francia, de Torot, que este es otro autor, pero ese no es francés. Entonces, estos serían algunos de los autores de los cuales está partiendo esta Julieta Haidar. Entonces, aquí aparecen otras 8 o 9 categorías más. Entonces, vamos a ver estas categorías que menciona Julieta Haidar, de principalmente autores franceses. Entonces, el discurso, como tiene esta parte material, también tendría condiciones de producción. Este es un concepto tomado del marxismo, que te dicen que toda mercancía pues, requiere de condiciones de producción. Hay un trabajador, hay una máquina, hay una parte material para que se puedan producir los objetos, ¿no? Entonces, hasta una tortilla, pues tú necesitas la máquina que haga la masa, ponerla en una bolsa de papel, en una bolsa de plástico. Entonces, hay condiciones de producción para producir tortillas, para producir coches, para producir celulares, para producir cualquier objeto que esté a la venta, ¿no? Entonces, también los discursos serían condiciones de producción, hay condiciones de circulación, las mercancías también están circulando, ¿no? Creo que ahorita en la pandemia cayeron mucho los restaurantes, cayeron mucho los tenis, y se elevaron muchos otros productos como las computadoras y otros elementos tecnológicos, ¿no? Y también depende de la recepción. Entonces, esta Julieta Haidar las va a ver como una práctica, como alguien que está haciendo acciones, y estas acciones serían semiótico-discursivas y culturales. Entonces, ahí está relacionando la parte semiótica con el discurso y con la parte cultural. Entonces, la primera categoría que va a mencionar esta Julieta Haidar sería condiciones de posibilidad. Entonces, no se puede hablar ni se pueden producir todos los discursos. Hay temas prohibidos, hay temas que de repente no entran y no se hablan de esos temas. Entonces Michel Foucault, por ejemplo, vería que a lo mejor antes nos hablaba de ciertos temas que tenían que ver con las mujeres o que tenían que ver con la comunidad LGTB. Entonces hay ciertas cosas que se permiten y ciertas cosas que no se permiten. Si yo hubiera nacido en la década de los 50 o en la década de los 60, era impensable hablar mal de un presidente. Entonces el periodista o el actor que criticara a los presidentes, pues iba a la cárcel o lo desaparecía, ¿no? Entonces hay condiciones de posibilidad de qué se puede hablar y hay condiciones de posibilidad de qué no se puede hablar. También otra autora que es Michelle Pechus va a hablar de una formación ideológica y de una formación discursiva. Entonces, la formación discursiva serían esos discursos de los que siempre puede hablar y que de repente están en determinado tiempo. Entonces, hay discursos que aparecen en el siglo XVIII, en el siglo XIX, o discursos que aparecen en el siglo XX, ¿no? Entonces, nosotros cada vez vamos a hablar más de energías no renovables, de la naturaleza, de la clonación, de la parte de la robótica. Entonces, sería la parte de la formación discursiva. ¿De qué se está hablando en determinado momento histórico? Y la formación ideológica, que sería también qué pienso ideológicamente acerca de determinados aspectos. Entonces, sería diferente la formación discursiva, que se refiere a los discursos, y las formaciones ideológicas. Estas formaciones ideológicas serían muy, muy importantes porque muchas veces yo tengo una mentalidad ligada a determinada clase social o a determinados grupos sociales. Pero esta Julieta Haidar pues, nos dice no solamente existen formaciones discursivas ni formaciones ideológicas, sino también existen formaciones imaginarias. Estas formaciones imaginarias sería aquello que yo ya tengo en el inconsciente. Entonces yo tengo en el inconsciente una manera de ser hombre, de ser mujer, a lo mejor de ser blanco o de ser moreno o de ser de la UNAM.
Entonces, imaginariamente, yo digo, no, yo soy más importante porque soy de la UNAM y no soy del Poli, ¿no? Y mis alumnos de la UAM dirían, no, yo soy más importante porque soy de la UAM y no soy de la UNAM, ¿no? Entonces, hay formaciones imaginarias de aquello que yo creo, ¿no? Del modelo de pareja, del modelo de sociedad, del modelo de libertad. Entonces, todos mis imaginarios sociales serían parte de la formación imaginaria. Entonces, esta Julieta Haida habla de formaciones discursivas, formaciones ideológicas y formaciones imaginarias. Entonces, para que se produzca el discurso también tiene que haber una formación imaginaria, ¿no? Pensemos en el cura Hidalgo, que él pensaba que de repente pues, había que liberarse de los españoles y para eso había que tomar el poder y quitar a los españoles y que los criollos principalmente pudieran acceder a ese poder. Entonces sería un tipo de formación imaginaria. Luego vendría la relación entre discurso, entre semiosis. Entonces, el discurso siempre va a ser una semiosis porque está produciendo muchos significados, porque está moviendo, porque está cambiando, porque está siendo recibido de manera diferente. Pero va a utilizar otro concepto de Regin Robin, que es el concepto de coyuntura. Entonces, muchas veces hay un momento propicio para que pueda haber cambios. Y ese momento propicio para que pueda haber cambios sería la coyuntura. Entonces, a lo mejor en 1910 era un momento propicio para que hubiera un cambio. En 1917 era un momento propicio para hacer la Constitución de 1917. Ahorita en Chile está habiendo un momento propicio o una coyuntura para hacer una nueva Constitución. Y para hacer una nueva Constitución, porque históricamente tenían una Constitución hecha por Pinochet, hecha por los militares, y esa Constitución, imagínense, creo que es desde 1972 o 74, es una Constitución viejísima y seguían el pueblo chileno regido por esa Constitución muy antigua que obedecía principalmente a intereses de las clases altas y a intereses de los militares. Entonces están pidiendo una nueva Constitución, entonces aquí habría una nueva coyuntura. Estas coyunturas sería lo que hicieron los neoliberales de apropiarse del petróleo. Ahorita es una discusión que podía haber de que si el petróleo lo tienen que producir México o tiene que recibir todos los productos y derivados del petróleo de fuera. Y el Eliseo Verón va a hablar de gramáticas de producción y de gramáticas de recepción. Michel Foucault hablaba de posibilidades de qué se puede decir, qué se puede producir en los discursos. Eliseo Verón hablaría de gramáticas de producción y de recepción. Entonces también como que nosotros muchas veces estamos condicionados o somos más atentos a recibir ciertos discursos o a producir ciertos discursos. Entonces, ahorita últimamente, si revisamos el campo de la literatura o el campo del periodismo, todo el mundo está produciendo discursos acerca de la pandemia. Entonces hay temas que se convierten en algo muy importantes, entonces se van a producir muchísimo esos temas. Y la gente va a estar muy susceptible a recibir ciertos temas a diferencia de otros temas. Y otro autor que se llama Fayet va a hablar de la aceptabilidad de los discursos. Entonces, ¿cuándo acepto determinado tipo de discursos, ¿no? Entonces, ahorita está la polémica de las feministas que quieren tener muchos o más derechos, que quieren tener más derechos. Entonces, ahorita es el momento exacto para que sean aceptadas esas teorías o no es un momento aceptado, ¿no? Desde la Revolución Francesa, las mujeres ya pedían muchos temas que tenían que ver con la igualdad, muchos temas que tenían que ver con la equidad, y eso ha habido ciertos momentos en que es mejor recibido, ¿no? Pensemos en la década de los 70, que es una década muy feminista, o pensemos en los últimos años que hay más posibilidades de que esos temas sean aceptados. Y algo que también va a ver Julieta Haida es lo que tiene que ver con la interdiscursividad y intertextualidad. Entonces, esto viene de la interdiscursividad y la intertextualidad, principalmente van a venir de Kristeva, van a venir de Thoreau. Estos dos autores son principalmente autores semióticos. Entonces, dentro del discurso habría una interdiscursividad, que el discurso está hablando de ciertos temas al interior del discurso. Es un discurso
no siempre tiene solamente un tema, sino puede tener varios temas y los va a combinar dentro de ese discurso. Entonces la interdiscursividad sería lo que está dentro del discurso y la intertextualidad sería lo que está fuera de ese discurso. Entonces siempre me gusta poner el ejemplo de los Simpson, que aparecen cantantes, aparecen cineastas, aparecen políticos, aparecen películas, aparecen series de televisión. Entonces todos esos aspectos aparecer en los Simpson sería la intertextualidad, que serían cosas que están de afuera, ¿no? Entonces creo que ha aparecido Madonna, ha aparecido Michael Jackson, ha aparecido Obama. Entonces todos esos personajes que están en la realidad y de repente aparecen en la serie, eso sería intertextualidad, que aparecen en la serie, pero son personajes reales. Y el último punto que va a mencionar esta Julia Kristeva es el que tiene que ver con la situación y las interacciones semióticas discursivas. Entonces, siempre ya tengo el discurso, ahora en qué situación se está diciendo, en qué situación se está recibiendo. Y no solamente sería como la escuela funcionalista, que dice que los discursos se entienden casi el 100%, aquí va a haber interacciones, va a haber mediaciones que van a hacer que esos discursos sean más aceptados o que esos discursos no sean más aceptados, que se puedan producir o que no se puedan producir. Y esas interacciones van a influir si yo recibo esos discursos o cómo yo recibo esos discursos, ¿no? Entonces muchas veces un maestro me puede convencer de que ese discurso está bien o ese discurso está mal, o mis papás, o mis amigos, o un articulista me está convenciendo de aceptar o no aceptar esos diferentes tipos de discurso. Entonces también hay una especie de juego, hay una especie de lucha de cómo se aceptan esos determinados ritmos de música, determinados géneros literarios, determinadas notas periodísticas, determinadas ideas o determinadas teorías. Entonces serían las interacciones y las situaciones que tienen que ver con el discurso. Lógicamente, la teoría de Julieta Haidar es muchísimo más amplia porque ella también lleva como 30 años estudiando todo lo que tiene que ver con el discurso, pero siempre le interesa muchísimo verlo como una práctica, verlo como que hay condiciones de producción y de recepción, que es una práctica semiótica, que es una práctica discursiva y que es una práctica que se tiene que entender dentro de la cultura. Para Theo Van Dijk se tiene que entender dentro del universo de lo social, pero decir que se tiene que entender dentro de la cultura es una teoría muchísimo más amplia, porque estaría entrando la parte simbólica, la parte imaginaria, la parte emocional, la parte cultural, y entonces ya es más complejo entender lo que tiene que ver con el discurso. Entonces, para Julieta Haidar sería un acontecimiento completamente transdisciplinario, que yo tengo que ver estas condiciones de posibilidad, estas condiciones de aceptación, la situación en la cual se está produciendo, y ver estas condiciones de producción y de recepción de los mensajes, todos desde el punto de vista cultural. Y también habría que ponerle la rayita cultural histórico, ¿no? Habría que ver todas las condiciones que posibilitan que se produzca y todas las condiciones que posibilitan que se reciba y que se entienda ese discurso, ¿no? Y si nos regresábamos a la diapositiva anterior, pues veríamos que nosotros somos seres bastante complejos. Entonces lo que creen muchas veces que va a funcionar el publicista, el político o el que está dando el discurso, muchas veces no funciona para nada como pensaba que iba a llegar a los diferentes usuarios. Muchas veces va a funcionar completamente diferente. Entonces, para terminar, vamos a decir una idea que es de Umberto Eco, que decía: la generación de 68 fue la generación que convivió con la televisión. Fue la primera que tuvo caricaturas, que tuvo noticieros, que tuvo series de televisión. Entonces, si la televisión fuera súper enajenante, nosotros, la generación de 68, nos hubiéramos convertido casi en robots y hubiéramos aceptado todo lo que nos estaba diciendo la televisión. Pero Humberto Eco dice: la generación que salió y hizo el movimiento de 68 en París, en Checoslovaquia, en Los Ángeles, en México y en muchos países, fue la generación de la televisión. Entonces, si fue la generación de la televisión, tendría que haber sido una generación completamente muy pasiva, y fue todo lo contrario, ¿no? Fue una generación que trató de irrumpir, que trató de ganar espacios para los jóvenes, espacios para nuevas ideas más democráticas con la sexualidad, de la política,
de las costumbres de la vida cotidiana y en lugar de ser la más pasiva, fue una generación completamente activa que participó. Y junto a ella pues, participó Michel Foucault y también estuvo Simone de Beauvoir y también estaba Jean-Paul Sartre, pero fue una generación completamente activa, ¿no? Entonces los discursos sería algo complejo, que los tengo que ver en todo este universo histórico, social, cultural, y no lo podía ver al discurso aislado o como algo encapsulado, sino participa de muchísimas interrelaciones y de muchísimas prácticas para que se produzca, para que se construya ese discurso. Bueno, vamos a pasar a una sesión de dudas de esta exposición acerca de los principales temas y de los principales conceptos que utiliza esta Julieta Haidar